noches a todos. El día de hoy voy a seguir con la segunda parte de lo que es el examen de uroanálisis. Eh, Voy a tratar la manera de explicar de una forma clara, despacio y concisa algunos conceptos para que ustedes pues los tengan a la mano, los puedan escuchar, puedan repetir el video y podérselos aprender. Desde ya les aviso que el día que yo les mande este video, al siguiente sábado tendremos una prueba corta con respecto al video. Entonces sí les recomiendo que estudien bastante, que traten la manera de enfocar esos pequeños tips o esos pequeños conceptos o detalles al momento de conocer cierto parámetro o al momento de, pues, de hablar de cierto aspecto. Por favor, a lo que vimos con respecto al examen de orina fue acerca de lo que es cómo recolectar una muestra, qué condiciones tienen que tener mi muestra, cómo el paciente me la tiene que entregar para yo poder hacer entrega del examen, perdón, de la muestra al laboratorio y que el paciente pues no tenga alteraciones de contaminantes o por una mala manipulación de la muestra pues quede falsos positivos o falsos negativos. Eh, Esto es importante, esto no entra en el examen corto de este día, pero sí es de tenerlo en cuenta, ¿verdad? Bien, el examen general de orina o el uroanálisis se compone principalmente de dos partes así bien fundamentales: los aspectos de análisis físico-químicos y los aspectos de análisis microscópicos. Los físico-químicos son aquellos análisis que yo voy a poder ver eh, o voy a poder detectar sin la intervención de un microscopio, y obviamente se utilizan ciertas herramientas para poder cuantificar dichos aspectos. Y el análisis microscópico simplemente es la observación de ciertas estructuras dentro de la orina con la ayuda del microscopio. Los parámetros físicos, primero se utiliza la técnica visual o los sentidos para poder describir dichos aspectos de la muestra. Nos indican a nosotros las condiciones iniciales o nos da una pequeña perspectiva de lo que posiblemente me puedo hallar en un examen previamente al momento de analizarlos. Entonces es bien importante tener en cuenta estos aspectos porque me permiten a mí eh, poder ya desde ya tener un indicio de lo que mi paciente podría tener. Como bien les mencionaba en clase, un auxiliar de enfermería, si bien no da un diagnóstico o tal vez no está trabajando directamente dentro de un laboratorio, pues obviamente conocer estos aspectos permite al profesional de la salud, pues obviamente ya saber o anteponerme o anticipar qué posibles problemas tenga dicho paciente. El primer parámetro físico que vamos a empezar a observar es el aspecto. El aspecto pues tiene ciertas condiciones. Por ejemplo, lo normal tiene que ser una orina clara, o sea que a nosotros claro y limpio le hablamos por respecto, por ejemplo, que no existan sedimentos o que no existan, por ejemplo, partículas que floten adentro de la orina, ¿sí? Si nosotros llegásemos a encontrar, por ejemplo, pedacitos de algo que está flotando, o por ejemplo no es transparente o no es translúcida, o sea, no puedo ver algunos objetos, si yo enfoco el frasco de orina a mi vista y yo no puedo observar objetos, por ejemplo, que estén al alcance de mi vista pasando por la orina, pues obviamente eso nosotros lo conocemos como turbio, ¿sí? Y eso se debe porque existe presencia de algunos sedimentos. ¿Qué son sedimentos? Partículas que, por ejemplo, empezaron a desprender, ya sean buenas o malas, de lo que es el tracto urinario, ¿sí? O puede también darme un sinónimo de presencia de proteínas, de glóbulos blancos, de bacterias o pus en algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando existe una contaminación por alguna infección vaginal o, por ejemplo, también
Lo turbio me puede dar una característica, por ejemplo, de presencia de cristales. Entonces es importante observar, e incluso yo voy a procurar llevar una orina turbia a clases para que ustedes puedan distinguir una de la otra, ¿sí? Eh, Algunas anomalías que nosotros también podemos llegar a reportar dentro del aspecto físico de mi orina es la espuma, ¿sí? Ojo ahí, no confundir con la espuma al momento de orinar, porque obviamente al momento de agregar la orina al frasco, pues se puede generar pequeña espuma por el hecho de la presión y porque tal vez el líquido todavía no se ha regulado. Pero, por ejemplo, si la espuma es presente, digamos, después de haber llenado el frasquito todavía en una hora tiene espuma, yo puedo interpretar esa espuma como, por ejemplo, que existan proteínas dentro de la orina. Profe, pero ¿por qué menciona las proteínas? ¿O por qué la mención de las proteínas? Ah, muy bien. Un momento. Cuando veamos proteínas, pues lo voy a explicar brevemente por qué es importante las proteínas o distinguir si existe proteínas o no en mi orina. El segundo aspecto que nosotros logramos observar dentro del parámetro físico es el color y la tonalidad, ¿sí? El color es bien importante dentro de una muestra de orina porque me va a permitir, pues obviamente, distinguir las condiciones o ciertos colores, pues obviamente me van a permitir entender ciertos aspectos con respecto a la salud de mi paciente. Por ejemplo, si empezamos a ver la tonalidad, que por ejemplo puede ser un amarillo bastante intenso, hasta color mostaza, como translúcido, eso me puede dar indicaciones de los niveles de hidratación que puede tener mi paciente. Por ejemplo, si está muy amarillo, quiere decir que mi paciente puede llegar a tener una deshidratación. Y si está muy translúcido, eso quiere decir que mi paciente está sobrehidratado. Y si hablamos con respecto a los colores, por ejemplo, el color normal de la orina es amarillo ámbar y eso se debe por la presencia de los urocromos, ¿sí? O por ejemplo, los urocromos son esos componentes que le dan la característica amarilla. Pero por ejemplo, si lo vemos blanca, turbia o lechosa, podemos relacionarlo, por ejemplo, con neoplasia o, por ejemplo, en algunos casos de embarazo, si lo vemos anaranjado o amarillento, así como tirando a un color bechito, pues lo asociamos con ciertas enfermedades como hepáticas o nitroformatoína, que es un componente que se genera de algunas proteínas. Por ejemplo, si nosotros lo vemos como color rojizo, podemos obviamente entender que existe presencia de sangre, ¿sí? Y luego están otros colores un poco menos usual, como es el color té o un color verde azulado, que también pues obviamente nos dan ciertos indicios, o incluso como café hasta negro, ¿sí? Entonces, por lo común, los más frecuentes es ver amarillo ámbar, que es lo normal, un color anaranjado, un color rojizo y un color café o caoba. Otro aspecto que tenemos que mencionar, si bien muchas veces en laboratorios no lo reportan y otros sí, bueno, algunos laboratorios pues que son un poquito viejitos logran reportar lo que es el olor. El olor es, por ejemplo, una característica muy peculiar de la orina. Y nosotros, por ejemplo, utilizamos el término suis generis, que significa olor general o olor de sí mismo. Esto se debe porque obviamente nosotros no podemos comparar el olor de la orina con otra cosa. Es por ejemplo la fresa. La fresa tiene un suis generis. Eso quiere decir que un olor propio. Por ejemplo, yo no puedo decir, ah, esta fresa huele a naranja o a otro olor, ¿verdad? Porque de por sí la fresa tiene un olor característico. Entonces la orina también tiene un olor característico y que se llama sui generis. Si en dado caso, por ejemplo, yo llegase a tener, porque si se llega a reportar, por ejemplo, olores que no corresponden a estos, pues obviamente eh, se menciona dentro del análisis. Por ejemplo, si la orina tiene un olor a amoniacal o a fétido, ¿sí?
Esto se debe porque posiblemente tenga alguna infección o esté relacionado con alguna infección urinaria, ¿sí? Si la orina se siente con un olor a alcohol o algo parecido a una bebida alcohólica, por ejemplo, a la cebada, a la cerveza, lo más probable es que el paciente haya consumido bastante alcohol durante las 12 horas previas a entregarme la muestra. O también puede ser por una intoxicación por etanol, ¿verdad? O sea, por el componente que tienen las bebidas alcohólicas. Si mi orina tiene un olor dulce o afrutado, esto pues se puede incluso relacionar. Primero, podemos decir que también puede estar relacionado con un ayuno prolongado, o sea, un ayuno mayor de 14 horas en adelante, o también con la diabetes mellitus, ¿sí? Que simplemente esto se debe, pues obviamente por la presencia de la glucosa en la orina, ¿sí? Y el último aspecto que nosotros sí podemos también reportar es, por ejemplo, si tiene un olor a fecaloide, o sea, a heces. Esto es importante reportarlo, ¿por qué? Porque posiblemente mi paciente pueda tener una fístula. ¿Qué es una fístula? Una fístula simplemente es la unión o un espacio que une dos tubos o dos tractos diferentes, ¿sí? Dentro de mi cuerpo. Y por ejemplo, es frecuente algunas fístulas en otros lados del cuerpo, por ejemplo, que en el corazón, porque, ojo, esto siempre hablando relacionado a enfermedades. Por ejemplo, pueden haber fístulas de corazón que unen las cavidades o, por ejemplo, los ventrículos. Pueden haber fístulas entre venas y arterias, pueden haber fístulas, por ejemplo, entre la tráquea, ¿sí? Entonces, pero en este caso, si la orina llegase a tener alguna relación con alguna fístula, quiere decir que, por ejemplo, el tracto digestivo, o en este caso el colon, puede tener una pequeña unión con lo que sería la vejiga urinaria. Entonces, por esto suceden las fístulas, ¿sí? Esto se corrige obviamente con operación, pero no es una patología directamente relacionada con el análisis de orina, simplemente la menciono para que la conozcan. Otro aspecto físico, pero hoy en día ya se calcula como que fuera un aspecto o un parámetro químico, es la densidad específica y la osmolaridad, ¿sí? Así rapidito para que ustedes me entiendan, la densidad del agua es de 1, ¿sí? Eso está establecido a nivel mundial. Pero, por ejemplo, al momento de que yo vengo, retiremos ahorita el concepto de orina. Por ejemplo, imaginemos que yo agarro un vaso con agua y le agrego sal, ¿sí? Obviamente, si le agrego poquita sal, esta se puede disolver. Puedo agarrar otro poquito de azúcar y la puedo empezar a disolver. Puedo agarrar otro, por ejemplo, un poquito de maicena y la puedo disolver sin ningún problema. Puedo agarrar un poquito de leche y la puedo empezar a disolver. Si se da cuenta, agarré el vaso con agua y le disolví prácticamente 3 sustancias, ¿sí? Esa capacidad de poder disolver sustancias diferentes, pues eso se debe a una propiedad química en sí de los líquidos, ¿sí? Y entre más cantidad yo le disuelva, más denso se vuelve mi líquido, ¿sí? Entonces la orina es igual. Entre más cosas tenga disueltas, por ejemplo, sales, que urea, que creatinina, que proteína, que glucosa, ¿sí? Se va a volver más densa, ¿sí? Y entonces la densidad es un parámetro físico que hoy en día se calcula como un parámetro químico por una herramienta que ahorita van a conocer, que corresponde a qué tanta cantidad tiene disuelto mi orina, ¿sí? Y la osmolaridad simplemente es cómo calcular esas partículas que están disueltas en la orina por medio de los pesos. Entonces, es importante solo mencionárselos así. Sí lleva mayor concepto, sí lleva mayor interpretación, pero a mí me interesa solo que conozcan la densidad y la osmolaridad de esa manera, ¿sí? Los parámetros químicos. Ahora con los parámetros químicos
A diferencia de los parámetros físicos, estos no los puedo ver a simple vista. Para poder yo leerlos en el laboratorio, nosotros utilizamos estos que se llaman tiras reactivas, que simplemente son unas tiritas que yo las sumerjo en la orina, ¿sí? La dejo reposar por 1 minuto, las seco cuidadosamente con papel mayordomo y las comparo con los parámetros que me trae el tubo de empaque, ¿sí? Yo las puedo observar de esta manera, que por ejemplo estos colores se deben leer de una forma ordenada para yo poder saber si un parámetro está alto o un parámetro está bajo, ¿sí? Parámetro que vamos a conocer es proteína, ¿sí? Eh, Principalmente la proteína lo normal es que esté ausente, o sea, que no esté presente en mi orina. Si en dado caso yo llegase a encontrar proteína o creatinina, que es otra forma de medir, por ejemplo, albúmina también es un tipo de proteína, si llegase a estar presente dentro de mi examen de orina es porque es una forma de medir proteínas, ¿sí? Entonces, lo normal es que la proteína esté ausente. Si yo en dado caso logro observar proteína en una muestra de orina, lo puedo relacionar, por ejemplo, a sea daños en los riñones o de cierta manera en específicamente en las nefronas de esos riñones, ¿sí? Entonces, lo normal es que estén ausentes y si están presentes, los relaciono con lo que sería insuficiencia renal o en algunos casos degeneración renal, que son dos cosas muy distintas. La insuficiencia renal es que el tejido del riñón está joven, pero lastimosamente no puede filtrar. Es como, por ejemplo, cuando compro un colador, está nuevo, pero los hoyitos son bastante grandes. Quiere decir que el colador no me va a empezar a funcionar como yo quiero. Y eh, lo que es la degeneración renal es porque, obviamente, por la edad, deja de, por decirlo de cierta manera, de colar, ¿sí? Esa proteína. Es, por ejemplo, cuando yo compro un colador, pero ya está viejito y, pues, obviamente, los hoyitos son un poquito más grandes, quiere decir que ese colador, por la edad que tiene, pues ya no me está funcionando como al principio, ¿sí? Entonces, son dos cosas muy distintas. El siguiente caso de parámetro químico es la glucosa, ¿sí? Al igual que la proteína, la glucosa tiene que estar ausente. Eso quiere decir que no debe haber presencia de glucosa en un examen de orina. Si está presente, lo más probable es que este paciente tenga un daño renal, una insuficiencia renal provocada por lo que sería la diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces es bien importante mencionarlo porque porque un paciente diabético con diabetes tipo 1 o con diabetes controlada, pues obviamente presenta glucosa, pero no tanta, ¿sí? Incluso a veces nos dan ausente en las pruebas de orina. Pero si yo tengo una prueba de orina con presencia de glucosa, eso quiere decir que bien mi paciente no se está cuidando, no sigue una dieta y lo más probable es que ese paciente más adelante tenga algunos insuficiencia renal, ¿sí? Por lo mismo que no se cuida. Por lo común, si hay glucosa presente, el paciente también va a sufrir de ataques por la presión arterial. El siguiente parámetro es el parámetro químico que vamos a conocer, es el pH, ¿sí? El pH simplemente es la forma de medir qué tan ácido es una orina, ¿sí? Por ejemplo, en química, nosotros decimos que si tenemos en la escala de pH se mide de 1 a 14. El punto medio, que es 7, es un pH neutro, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un pH menor a 7, eso quiere decir que mi muestra es ácida. Y por ejemplo, si tengo un pH mayor a 7, quiere decir que mi muestra es alcalina, ¿sí? Lo normal es que el pH de la orina esté de 5,5
6,5, incluso algunos laboratorios dicen que lo normal es 4,9, por ahí 4,8 a 6,5 o incluso en algunos laboratorios a 8, ¿sí? Entonces, de por sí la orina, pues también me dice cómo está el estado de acidez dentro de mi cuerpo o de cualquier paciente. El siguiente parámetro es la hemoglobina, que simplemente es la sangre que puede estar presente en mi muestra. Por ejemplo, hay muestras de orinas que no se ven de color roja, pero pueden llegar a tener hemoglobina diluida o, por ejemplo, esta proteína es la que le da el color rojizo a la sangre, pero puede estar esta hemoglobina diluida de una pequeña cantidad que, por ejemplo, para el ojo es imperceptible, pero para las tiras reactivas sí las puede llegar a cuantificar o a leer, ¿sí? Las cetonas es el siguiente parámetro, el parámetro químico que vamos a observar. Su valor tiene que ser negativo o menor a 5 mg por decilitro. Si se llegase a tener presencia de cetonas, eso quiere decir que la descomposición metabólica eh, no está haciendo la función como debería. Por lo común, la presencia de cetonas es un poquito frecuente en pacientes con diabetes. ¿Por qué? Porque recordemos que los pacientes con diabetes no pueden llegar a procesar lo que sería la glucosa, por ende, eh, las cetonas no son, eh, perdón, las cetonas son parte de lo que sería como análisis dentro de una orina y comúnmente pues están asociados a esta enfermedad. Es raro porque a veces no se reporta en pacientes en diabetes, pero solo a ellos son los que se les conoce que puede llegar a ser teniendo una pequeña alteración, ¿sí? Luego tenemos el urobilinógeno, que también es un residuo que viene de parte del páncreas, del hígado y la vesícula. Este residuo es bien importante por el hecho de que si en dado caso está presente, yo lo puedo asociar junto con la bilirrubina, presencia de alguna hepatitis, por ejemplo la hepatitis A, ¿sí? Que es la más frecuente o en este caso pues es la que se puede llegar a detectar en, en pacientes con daños hepáticos. Entonces, hablemos de la bilirrubina. Esta es negativa también en una orina normal, pero si está presente, al igual que el urobilinógeno, esta representa perdón, un signo para presencia de hepatitis, más frecuentemente la hepatitis A, ¿sí? Por lo común es importante que estos se tenga una cuantificación de ambos para poder dar dicho diagnóstico, porque, por ejemplo, hay medicamentos que pueden alterar solo la bilirrubina o solo el urobilinógeno. Entonces, estos medicamentos son los que tenemos acá, ¿sí? Entonces, es importante también saber esa información de mi paciente, porque, por ejemplo, si mi paciente está tomando fenazopiridina, que es este medicamento, lo más probable es que esté presente la bilirrubina, ¿sí? Eh, los nitritos también es un parámetro químico que se ve, tiene que estar ausente. Si en dado caso yo tengo presencia de nitritos, lo puedo relacionar con lo que sería una infección bacteriana. ¿Por qué? Porque las bacterias pueden o generan nitritos como parte eh, de su digestión. Eso quiere decir que uno de los residuos que dejan las bacterias son esta sustancia. También hay medicamentos y, por ejemplo, sustancias como la betalaína, que habíamos mencionado que es el color rojizo que tiene la orina al momento de comer remolacha, también puede llegar a alterar un poquito los nitritos. Entonces es importante también mencionar esto para evitar falsos positivos y falsos negativos, ¿sí? Y por último, y no menos importante, los leucocitos.
o la esterasa leucocitaria, ¿sí? Pero son los leucocitos. Estos tienen que estar ausentes, ¿sí? No tiene que haber presencia de leucocitos. Si en dado caso existe presencia de leucocitos, yo lo puedo asociar como, por ejemplo, como una respuesta inmunitaria, o sea, que existe una infección en mi cuerpo o que existe algún agente que está ahí dentro de mi cuerpo que no debería pertenecer a mi cuerpo, ¿sí? Porque recordemos que los leucocitos son las células que se encuentran en la sangre que atacan a mi cuerpo, ¿sí? Perdón, que atacan a los agentes que ingresan a mi cuerpo, ¿sí? Entonces, es importante que si están presentes, yo lo relacione con alguna infección o sobre todo que existe algún agente extraño dentro de mi cuerpo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería el estudio microscópico. Habíamos mencionado que estos solo se pueden ver mediante un microscopio, ¿sí? Si bien ustedes no lo ven, vuelvo a mencionarlo, eh, es importante que ustedes conozcan el resultado, como, más o menos cómo se logra ver. Quién quita que alguien llegue al laboratorio y pues tenga la oportunidad de asistir a los técnicos del laboratorio un poco. De los cilindros son, por ejemplo, pequeñas estructuras, como bien lo dice su nombre, de forma cilíndrica, que simplemente esto se debe porque dentro del tracto urinario hay algo que vamos a ver más adelante que se conoce como moco. El moco habla acerca de alguna pequeña inflamación dentro del tracto urinario, ¿sí? Es una secreción que genera ese tipo de tejido para como respuesta a las inflamaciones, ¿sí? Entonces, este moco forma cilindros, pero con algunos residuos. Por ejemplo, puede formar cilindros con grasa, con ceras, con, por ejemplo, con células epiteliales. Las células epiteliales son las que componen el tejido de la vejiga, de la uretra, y si estas están presentes, pues obviamente hay un desprendimiento de estas por alguna inflamación o por alguna infección. Hay algunos casos, por ejemplo, como la insuficiencia renal, que tiene cilindros con células epiteliales, pero renales, ¿sí? En el microscopio, pues la diferencia entre un epitelial del tejido, por ejemplo, de la vejiga o de la uretra, son un poquito más alargadas. Las células renales son bastante cuadraditas, entonces sí se puede llegar a dar una pequeña diferencia. Los cilindros también se pueden formar, por ejemplo, con eritrocitos o leucocitos, pero, por ejemplo, si hay formación de cilindros, el más frecuente es el de leucocitos, y si hay de eritrocitos, lo más probable es que anteriormente había una pequeña lesión que sangró un poco, pero que se pudo haber cerrado por sí sola, ¿sí? Por ejemplo, los cilindros se ven más o menos así en los microscopios. Ahí yo dejé algunas imágenes y es bien importante tenerlas en cuenta, ¿sí? El siguiente aspecto son los cristales. Los cristales se pueden formar dependiendo del tipo de orina que yo tengo. Si tengo una orina ácida o una básica, eso lo habíamos mencionado cuando hablamos del pH, ¿sí? Hay cristales causados, por ejemplo, cristales del colesterol, por bilirrubina, cristales de oxalato, que estos son los que voy a mencionar con mayor prioridad y los voy a mencionar, y leucina, ¿sí? Los cristales de oxalato de calcio, ¿sí? Se deben o se forman porque existe mucha presencia de bicarbonato y calcio dentro de mi torrente sanguíneo. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a tomar mucha Coca-Cola y tomar, por ejemplo, demasiado bebidas gaseosas, lo más probable es que este calcio empiece a formar pequeños cristales que bien lo he mencionado, si los cristales empiezan a crecer dentro del riñón, empiezan a formar cálculos y estos cálculos pues al ser piedras pueden llegar a formar filo y este filo daña el riñón, ¿sí? Y pues obviamente empiezan a haber síntomas, por ejemplo,
orinar constantemente, dolor al momento de orinar, y dentro de estos cristales se pueden llegar a desprender pequeños pedazos, y estos pedazos pues pueden llegar incluso a obstruir las vías urinarias, ¿sí? Más o menos se logran ver de esta forma dentro del microscopio, pero hay varios tipos de cristal. Las células, pues se pueden ver varias células diferentes dentro de lo que sería en el estudio microscópico de un examen de orina, como las renales, células epiteliales, escamosas, por ejemplo. Esta es una condición un poquito diferente. Se pueden ver células escamosas en la orina de la mujer, pero cuando es mujer hay muchos casos que se logra interpretar como que fueran contaminantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se encuentra lo que es en el interior de la vagina de la mujer, y a veces se desprenden al momento de dar una muestra de orina. También procedentes de la sangre, como habíamos mencionado, como los leucocitos o los glóbulos blancos, ¿sí? Que aquí dejé una pequeña información para que lo leyeran. Si está presente, recuerden, presente con nitritos, me da una referencia de una posible infección urinaria. Por ejemplo, también los eritrocitos, ¿verdad? Habíamos mencionado que son los glóbulos rojos, que si están presentes en la orina, lo más probable es que existió algún sangrado, algún corte o alguna malformación dentro del riñón, ¿sí? Esto pues puede estar asociado ya sea a cálculos renales, porque recordemos que los cálculos renales forman cortes dentro de los riñones, a una degeneración renal. Recordemos que el riñón envejece y deja de cumplir sus funciones y se empieza a lastimar y empieza a haber sangre, ¿sí? Eritrocitos. O una insuficiencia renal, que es casi en el mismo caso, ¿verdad? Podemos encontrar bacterias. Las bacterias pues son agentes externos, o sea, vienen de afuera. Eso quiere decir, ¿por qué lo menciono? Porque la orina tiene que ser totalmente la orina es estéril, ¿sí? Estéril quiere decir que no tiene que haber presencia de microorganismos fuera de lo que es lo normal. Si existen bacterias, lo más probable es que estas lleguen a crecer y a causar enfermedades. Estas son algunas bacterias más frecuentes dentro del tracto urinario, para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿sí? Por último, este es el aspecto que puede llegar a tener un examen de laboratorio. ¿Sí? Es importante aprender a leerlo, es importante entender qué es resultado y qué es valor de referencia. Recordemos que el valor de referencia es con el que me voy a guiar si mi paciente está bien o mal en cierto parámetro, ¿sí? Esta ha sido la clase de los parámetros físico-químicos y microscópicos de orina. Estudienlo, traten la manera de, si no entendieron un concepto, poderme preguntar por mensaje. Voy a tratar la manera de contestar. Si es una duda muy general de todos, pues lo contesto en el grupo. Si ya es una duda muy específica, téngame paciencia. Yo con gusto voy a tratar la manera de poderle explicar, ya sea por un audio o un mensaje corto, pero lo importante es que usted repase el video. Recuerde que yo no soy la verdad absoluta. Si usted puede encontrar videos en YouTube que puedan reforzar su conocimiento, estaría más que excelente. Entonces, me despido. Muchas gracias por la atención y nos vemos hasta la próxima. Adiósito.